Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy, mis hermanos. Vamos a agradecer al pastor José por ayudarnos. Alabamos a Dios por el Instituto Teológico Miel. Oren, mis hermanos, por este instituto. Cuando les pregunten a ustedes, ¿quiénes son el Instituto Teológico Miel? La respuesta es: somos adventistas voluntarios. Así debemos responder. Somos un grupo de adventistas voluntarios que apoyamos la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a la siguiente, pastor. El texto de esta tarde, anótenlo bien, claro, este PowerPoint, estas filminas van a ser de ustedes, y recuerden que estas clases, mis hermanos, ustedes las pueden editar allá donde ustedes viven, pueden quitarle, puede agregarle, y sobre todo inyéctele a estas clases su experiencia personal, porque esta enseñanza es para honra y gloria de Dios, para aumentar el número de adventistas que son obreros, que no nada más están ahí sentados en la iglesia con los brazos cruzados, no, adventistas del séptimo día que imitan la iglesia primitiva. Y si hacemos eso, hermanos, vamos a ver una gran reforma. Va a haber reavivamiento en nuestras iglesias. Dice Hechos 20:20. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Noten las siguientes palabras, mis hermanos, porque en esto está basada la clase de esta tarde. Dice: públicamente y por las casas. Si queremos saber cómo era la iglesia primitiva, cómo eran aquellos cristianos, bueno, ellos trabajaban de dos maneras. Aquí dice públicamente y por las casas. Vamos a la siguiente, pastor. Notemos entonces, mis hermanos, que dice este versículo, Hechos 20:20, públicamente, número 1. Y ahí aparece una foto ahí de los apóstoles predicando en el templo. Ahí aparece una foto de los apóstoles predicando en el templo públicamente. Eso le podemos llamar es evangelismo público. Yo no sé cuánta experiencia tenemos nosotros, mis hermanos, pero qué bonito es saber que ahora vamos a tener nosotros una experiencia y vamos a empezar a trabajar en la obra como la iglesia primitiva. Y una parte muy importante de la evangelización es movernos públicamente, allá entre la gente, allá afuera. Pero no nada más eso, también dice que y por las casas. A eso se le puede llamar la obra personal. Y esas dos, el evangelismo público y la obra personal, son inseparables. Eso es muy importante. Y esta es la clase de hoy, de recordar, mis hermanos, que la iglesia primitiva trabajaba haciendo evangelismo público, pero también por las casas. Obra personal, ahí con la familia, ahí al lado de la chimenea, con la Biblia abierta, el uno al uno o un obrero con toda la familia. Esa obra es igual de importante. ¿Cómo estás tú, mi hermano, mi hermana? ¿Has tenido tú esta experiencia en tu iglesia? ¿Tu iglesia, ahí donde tú estás, hace esta obra de trabajar públicamente y por las casas? Siguiente, pastor, por favor. Notemos aquí dos citas, mis hermanos, muy importantes, donde la sierva del Señor, donde la mensajera del Señor trae a colación esto que estamos mencionando. Son inseparables, la obra pública, o como ella le llama aquí, la obra del púlpito, allá donde se predica la palabra de Dios, y también el esfuerzo personal, o sea, de casa en casa. Noten la primera cita, carta 29, el año 1872. Pero la predicación de las verdades agudas y de prueba a la gente, ese es nuestro mensaje. Nosotros los adventistas del séptimo día tenemos verdades agudas y de prueba a la gente. Dice, y el correspondiente esfuerzo individual de casa en casa para respaldar el esfuerzo del púlpito extenderá enormemente la influencia para el bien
y las almas se convertirán a la verdad. Queremos que las almas se conviertan a la verdad, como dice esta cita, mis hermanos. Entonces tenemos que hacer lo que dice esta cita. Esfuerzo individual de casa en casa. Esa es la obra personal. Dice que es para respaldar el esfuerzo del púlpito. Muchas veces los adventistas vamos a un lugar y realizamos el esfuerzo del púlpito, pero no hacemos la otra obra. Está mal, mis hermanos. Las dos son inseparables. Para ganar almas tenemos que combinar el esfuerzo individual con el esfuerzo del púlpito. Noten la siguiente cita, carta 125, el año 1904. Nuestras publicaciones deben ser distribuidas y el mensaje de la verdad debe proclamarse desde el púlpito. Ahí está la parte, públicamente. El púlpito es donde se predica el mensaje adventista públicamente. Debe proclamarse desde el púlpito y hay un y aquí, hermanos, no pueden ser separadas. Así era la iglesia primitiva. Ellos proclamaban desde el púlpito, pero también y de casa en casa. Así se añadirán conversos a la iglesia y se fortalecerán las fuerzas de la obra. Ahí está, mis hermanos, cómo hacía evangelismo la iglesia primitiva. Bueno, de dos maneras: públicamente, el esfuerzo del púlpito, y por las casas, la obra personal. Tiene que ser así si nosotros queremos añadir conversos a la iglesia. Y si ahorita en estos momentos en tu iglesia no hay muchos bautismos, no hay mucho movimiento, es porque nosotros no estamos trabajando de la manera que trabajaba la iglesia primitiva, públicamente y por las casas. Yo no quiero que me contestes, pero hagamos personalmente un examen personal en estos momentos. Y es bueno preguntarnos, mis hermanos, ¿estoy yo trabajando por las casas, de casa en casa? ¿Son los testigos de Jehová los únicos? ¿Son los dueños ellos de esa obra de casa en casa? ¿Los mormones? ¿Será que ellos tienen patentado ese método de la obra? Como podemos ver en estas citas, no, mis hermanos. Los testigos de Jehová y los mormones no son los dueños de esa clase de obra misionera. Esa obra misionera de casa en casa pertenece a la iglesia primitiva y pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Que no lo estemos haciendo, bueno, eso es otra cosa, pero las cosas van a cambiar porque ahora nosotros, prepárense, mis hermanos, porque ahora la iglesia adventista va a empezar a trabajar como la iglesia primitiva, públicamente y por las casas. Así como dice también la sierva de Dios. Vamos a la siguiente cita, a la siguiente filmina. Miren, hermanos, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Me llama mucho la atención porque dice que la semilla es la palabra de Dios, pero cayó la semilla de la palabra de Dios cuando nosotros predicamos públicamente el esfuerzo del púlpito. Nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios en muchos corazones, pero me llama mucho la atención que dice que alguna de las semillas cayó junto al camino. Ahí donde está el pajarito lo pueden ver. Y dice la Biblia que vinieron las aves y se la comieron. Y ese es el peligro cuando nosotros los adventistas trabajamos públicamente, lanzamos un esfuerzo público allá afuera de la iglesia, pero no combinamos ese esfuerzo público con la obra de casa en casa. Cuando no respaldamos el esfuerzo público con la obra de casa en casa, la obra personal, vienen las aves y se comen la semilla. O sea, el diablo viene, mis hermanos, y todo lo que escucharon esa gente del púlpito, como nosotros no trabajamos como la iglesia primitiva, nada más predicamos, repartimos una literatura por ahí, hicimos un poquito de ruido, ya nos fuimos, ya cumplimos y dejamos que venga el diablo como las aves del cielo, y esa semilla que cayó junto al camino se la comen. Y nuestros esfuerzos entonces no son exitosos. Pero la culpa no es de la semilla, la culpa no es de la palabra de Dios, es de nosotros que no estamos combinando el esfuerzo público
con la obra personal, la obra de casa en casa. Siguiente, cuidado con las aves, mis hermanos, que se pueden comer la semilla. Ahora, hermanos, en la iglesia adventista tenemos un grave problema. Y quiero que pongan mucha atención, porque al compararnos nosotros con la iglesia primitiva, vamos a notar que hoy, en nuestros días, tenemos un grave problema. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, ahí está la foto, es una iglesia, es un templo adventista. Estamos acostumbrados a reunirnos ahí dentro de las cuatro paredes. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy? Bueno, que tenemos innumerables servicios, eventos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos muchos eventos que nos mantienen encerrados en la iglesia, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y no somos entonces como en la iglesia primitiva, que andaban predicando el mensaje allá afuera públicamente y por las casas. ¿Y por qué no salimos hoy los adventistas como los testigos de Jehová y como los mormones? Mis hermanos, porque tenemos muchos servicios, tenemos muchos eventos y todos son dentro de la iglesia. Ese es un grave problema, mis hermanos, porque la iglesia primitiva no era así. Ellos no se la pasaban encerrados ahí en la iglesia, dentro de las cuatro paredes, con muchos servicios y como la mecedora que se mueve, pero no avanza. Siguiente, pastor, por favor. Miren, hermanos, ¿qué tenemos dentro de las cuatro paredes? No es que estas cosas sean malas, no quiero que me vayan a malentender esta tarde. Todo lo que aquí se menciona no es malo, no es malo. Yo les llamo tradiciones adventistas. Todas estas son tradiciones adventistas y recuerden que no toda la tradición es mala, pero sí puede llegar a ser mala cuando esto nos lleva a la desobediencia del mandato de Cristo de ir públicamente y por las casas a predicar nuestro mensaje. Miren, hermanos, dentro de las iglesias adventistas tenemos ahora, o en nuestros días, tenemos la recepción y despedida del sábado en la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia o el Espíritu decía que tenemos que recibir el sábado en la iglesia? Y no estoy en contra de esto, mis hermanos. También la despedida. No, pues tiene que haber una sociedad de jóvenes para despedir el sábado en la iglesia. Tenemos semanas de oración en la iglesia. Ahí andan los pastores, van a dar una semana de oración en nuestro distrito y ahí están una semana y luego otro pastor viene de otro lado y semanas de oración por todos lados. Mejor, yo pienso que hoy en nuestros días, mejor dediquemos una semana a planear una escuela adventista en nuestro distrito de iglesia, así lograríamos más para el Señor. Semanas de evangelismo en la iglesia, juntas en la iglesia, vigilias en la iglesia, conciertos en la iglesia y mucho más, mis hermanos. Y todo esto no es malo, pero nos mantiene encerrados dentro de la iglesia y la iglesia primitiva no era así. Ya vimos Hechos 20:20. Ellos, los cristianos de la Biblia, se la pasaban afuera predicando el evangelio públicamente y por las casas. Y nosotros hoy, porque estamos encerrados con el aire acondicionado ahí en esas bancas, a veces con alfombra, estamos bien campantes y tranquilos y todo es dentro de la iglesia. Y nos está faltando algo muy importante. Nos falta ser como la iglesia primitiva, que ellos andaban allá afuera bajo el sol, eran perseguidos, tenían callos en las manos y marcas en sus cuerpos. Esos eran los cristianos que hoy nosotros estamos llamados a imitar, mis hermanos. Pero todas estas cosas dentro de la iglesia, todos estos eventos, todos estos servicios, todos esos cultos nos mantienen encerrados dentro de las cuatro paredes y los resultados hoy no son los mismos. Pero con este diplomado, mis hermanos, vamos a cambiar todo eso porque estamos comparándonos hoy, no con la otra iglesia en tu distrito. Nos estamos comparando con la iglesia primitiva del libro de Hechos. Siguiente, por favor, pastor. Hermanos,
¿Cómo evangelizaban nuestros pioneros? El movimiento adventista. Es bueno esta tarde recordar a nuestros pioneros y hacernos la pregunta, bueno, ¿y ellos cómo eran? Saben, mis hermanos, la respuesta es simple. Ellos se parecían más a la iglesia primitiva que nosotros hoy. Tenemos un libro, y este es otro libro muy clave para este diplomado. Siguiente, pastor, que lo quiero recomendar también, a ver si el pastor nos ayuda a mandar al grupo este libro tan importante. Recuerden que la semana pasada recomendamos el libro Los Hechos de los Apóstoles por Elena White. Bueno, hoy quiero recomendar otro de sus libros, El Evangelismo. Miren, en este libro, mis hermanos, nosotros sabemos con certidumbre cómo trabajaban los pioneros, nuestros pioneros. ¿Quieres saber cómo trabajaban nuestros pioneros? Elena White y todos los demás pioneros. Bueno, lee el libro del Evangelismo. Ahí, mira, aquí le estoy dando algunos capítulos de este libro para que se den una idea de lo que habla este libro. Y noten en el título de estos capítulos cómo la sierva de Dios armoniza con el libro de Hechos. O sea, nos hace un llamado a trabajar como la iglesia primitiva. Eso es públicamente y por las casas. Miren algunos de los capítulos en este libro, El Evangelismo. La evangelización de las ciudades. Miren nada más, si vamos a evangelizar hoy a nuestras ciudades, mis hermanos, vamos a tener que salir de las iglesias. Vamos a tener que dejar el aire acondicionado, vamos a tener que dejar esa banca con acolchonadita y suavecita, y vamos a tener que ir a quemarnos la cabeza con el sol y a sufrir oprobio y rechazo, y eso nos va a llevar de rodillas a depender más de Dios. Mis hermanos, el libro de Evangelismo hace un llamado a la iglesia adventista a evangelizar a las ciudades. Y estoy hablando aquí tanto a los miembros laicos como a los pastores de nuestra iglesia. Los dos, los pastores y los miembros de nuestras iglesias, debemos preocuparnos. Si tú sales al campo, no te vayas tan lejos de la ciudad que después no regreses a evangelizarla. Ese es un peligro con todos aquellos hoy que hablan de salir de las ciudades, irse al campo, pero se olvidan que Dios también nos llama a entrar a las ciudades para ganar almas, porque ahí está la gente. Tanto los pastores como los miembros de nuestras iglesias deben preocuparse por la evangelización de las ciudades. Otro capítulo en este libro del evangelismo es la campaña pública. Miren cómo aparece ahí la palabra, públicamente y por las casas. Bueno, el evangelismo habla de la campaña pública. Hacemos nuestras campañas hoy, mis hermanos, ahí en la iglesia. Miren a los pastores. Un pastor de un distrito va y visita a una iglesia de otro distrito a dar una campaña pública. No lo hacen allá afuera, lo hacen en la iglesia. La obra personal es otro capítulo en este libro, el evangelismo. El instructor bíblico es otro capítulo en este libro. La obra evangélica médica misionera. La obra en favor de ciertas clases especiales. Ahí habla de las personas de influencia y los ricos. Mis hermanos, vamos a tratar de compartir en este grupo este libro, el evangelismo, porque como pueden ver, nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo trabajaban nuestros pioneros? Si tú quieres saber cómo trabajaban nuestros pioneros, tienes que leer el libro El Evangelismo por Elena White. Ahí están las respuestas. Y como podemos ver en los títulos, estos que aquí estamos mencionando, nos damos una idea de lo que habla este libro. Bueno, este libro nos hace un llamado a que seamos como la iglesia primitiva, que hagamos evangelismo de dos maneras, públicamente y por las casas. Siguiente, pastor. Hace poco por las redes publiqué un artículo y le puse el título El imán de Dios. Quiero concluir la clase esta tarde, hermanos, con esta reflexión. Me he dado cuenta por experiencia personal que los adventistas, la iglesia adventista del séptimo día, tiene un imán muy poderoso
es capaz de atraer a cualquier alma a los pies de Jesucristo. Pero este imán no trabaja dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que salir de la iglesia y empezar a predicar, a trabajar públicamente y por las casas. Cuando nosotros salimos y nos metemos allá entre la gente, andamos entre ellos, este imán, este poderoso imán se activa. ¿Y cuál es este imán? Vamos a la siguiente filmina, pastor. ¿Cuál es el imán adventista? Miren, aquí está el imán adventista. Está en San Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este es el imán adventista. Jesucristo, mis hermanos, es el imán adventista que tenemos en nuestro corazón, pero él no puede ser guardado dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que salir allá afuera como la iglesia primitiva y predicar, trabajar por las almas públicamente y por las casas para que este imán se pueda activar. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 21 y 22. Los discípulos, esos somos nosotros también, mis hermanos, los discípulos no habían de aguardar que la gente acudiera a ellos. Ellos debían ir a la gente y buscar a los pecadores, como el pastor busca a la oveja perdida. Ahí está, mis hermanos, debemos ir a la gente. Debemos salir de nuestras tradiciones adventistas que nos mantienen encerrados dentro de la iglesia todo el sábado y la gente allá afuera perdida como la oveja perdida. La iglesia primitiva, mis hermanos, no eran como nosotros hoy. Ellos trabajaban y buscaban a los pecadores como el pastor busca a la oveja perdida. Miren lo que dice San Marcos 16:20. Y ellos saliendo, me gusta eso, y este es el llamado que quiero hacer esta tarde. Y ellos saliendo, el llamado esta tarde es que tenemos que salir de las cuatro paredes de nuestra iglesia. En este proyecto misionero que vamos a lanzar para este diplomado, no lo hagas dentro de tu iglesia. No lo hagas dentro de tu iglesia, mis hermanos. Hazlo afuera, públicamente. Y combínalo con la hora por las casas para que tengas éxito. Para que no venga el diablo como las aves y esa semilla que cayó junto al camino se la coman. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Así que no tengas miedo. Tú sal allá afuera. Deja el aire acondicionado en tu iglesia. Deja esas bancas cómodas, tantos servicios y cultos dentro de la iglesia. No, tú sal y predica a Jesucristo. Recuerda que el Señor te va a ayudar y confirmará la palabra con las señales que la seguían, dice San Marcos 16:20. Yo le digo a esto amén, amén, mis hermanos. Siguiente, pastor. Quiero concluir, mis hermanos, con este llamado. Nuevamente aparece esta filmina. Todavía yo estoy buscando una iglesia adventista. El capellán Flores, el Instituto Teológico Amiel, todavía buscan. Dios busca hoy a una iglesia adventista que haga esto. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está? Se busca. ¿Dónde está la junta directiva de una iglesia adventista que haga esto? ¿Dónde está? Se busca. Bien lo dijo la sierva de Dios en ese libro de texto, el Evangelismo, página 280. En vez de mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad, digan los miembros de las iglesias a estos obreros: id a trabajar por las almas que perecen en las tinieblas. Allá afuera, salgan, ya dejen
de estar encerrados dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Id a trabajar por las almas que perecen en las tinieblas. Mantendremos las reuniones, permaneceremos en Cristo y conservaremos la vida espiritual. Trabajaremos por las almas que nos rodean. Ahí está, mis hermanos. Lanza un proyecto ahí por las almas que te rodean ahí en tu vecindario, ahí en tu iglesia, que nos rodean, y con nuestras oraciones y donativos sostendremos las labores en los campos más menesterosos y necesitados. Se busca tal iglesia, se busca tal junta de directiva en una iglesia adventista por allá, yo no sé dónde, en el mundo. Mis hermanos, que en esta tarde permitamos que estas palabras inspiradas, estos escritos inspirados, transformen nuestra vida. Y si transforman tu vida, tu iglesia también va a ser transformada, porque tú vas a dar un fuerte testimonio ahí en tu iglesia. Que el Señor te bendiga.